Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro canal Conociendo sobre la Investigación. En esta ocasión les estaremos explicando distintos aspectos que pertenecen a la investigación etnográfica. Pero para hablarles sobre esto, es necesario saber que la investigación etnográfica es un método de investigación social que estudia de manera sistemática la cultura de diversos grupos humanos. Este método de investigación consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. Los dos grandes temas de los que le estaremos hablando el día de hoy son el análisis de datos etnográficos y estrategias para representar datos etnográficos, ambos temas con sus subtemas. Espero que lo disfruten. Empecemos. Muy bien, tal como les ha expresado mi compañera Adriana, en el capítulo 6 titulado El análisis de datos etnográficos encontraremos una serie de aspectos importantes para la investigación de campo, dentro de los que se encuentran el reconocimiento de un patrón. Pero antes de entrar más a fondo sobre este tema, es necesario saber qué es un patrón. Un patrón verdadero es aquel que los miembros del grupo comparten, su comportamiento real, es decir, aquello que creen es deseable, legítimo o adecuado, su comportamiento ideal o ambas cosas. Ahora bien, el reconocimiento de patrones se puede sistematizar llevando a cabo los pasos siguientes. 1. Considerar cada declaración realizada por alguna persona en la comunidad que se está estudiando. ¿Se le dijo a otros en la conversación diaria o lo obtuvo usted en una entrevista? 2. Para cada una de esas dos condiciones, considerar si la persona la realizó por su propia iniciativa o dirigida de alguna manera por usted. Paso 3. Considerar cada actividad que se ha observado. ¿Se produjo cuando usted estaba a solas con un solo individuo o cuando estaba en presencia de un grupo? Paso 4 y último. Para cada una de esas dos condiciones, considerar si la persona o grupo actuó espontáneamente o inducido de alguna manera por su parte. Algunas notas importantes son que al realizar la investigación etnográfica no siempre controlamos todos los elementos, pues algo puede parecer significativo para el grupo, pero no para las personas de la comunidad que se está estudiando y viceversa. Por otra parte, los científicos sociales, los antropólogos en particular, se refieren a las dos perspectivas sobre el significado como émica y ética. Ustedes se preguntarán, ¿a qué se refieren estos términos? Émica, sobre los datos sociales y culturales, es la que busca los patrones, temas y regularidades que perciben las personas que viven en la comunidad. Por su parte, ética es la que aplica el investigador interesado en ver las diferencias entre lo que ocurre localmente y las cosas que suceden en otros lugares. Por otra parte, los investigadores de campo tratan de realizar un control de validez constante, que implica cambiar entre las perspectivas ya mencionadas. Para llevarlo a cabo, es necesario tomar en cuenta los siguientes elementos. 1. Busque coherencias e incoherencias en el relato de informantes que conozcan el asunto. 2. Compruebe lo que dicen las personas del grupo sobre los comportamientos o acontecimientos comparando con otros datos de la misma comunidad o en una muy similar. 3. Tenga una actitud abierta hacia los datos negativos. Si surge un caso que no encaja en su propia opinión ética, intente descubrir por qué existe esta discrepancia. 4. Y último, imagine explicaciones distintas para patrones que parezcan estar surgiendo. No se comprometa con un marco analítico individual antes de disponer de todos los datos. Ahora los dejo con mi compañera Arleni, quien también compartirá aspectos importantes de la investigación de campo. Muy bien, ahora vamos a ver el proceso de análisis de datos. Antes que nada, no hay una fórmula única aceptada por los investigadores etnográficos que pueda servir como estrategia para el análisis de los datos recogidos en el campo. Ahora bien, ¿qué es el análisis de los datos etnográficos? Bueno, es más un arte que una ciencia y ciertamente se ha acusado a los etnógrafos de ser científicos intuitivos e impresionistas. Es decir, en este marco los pasos no tienen que suceder en un orden estrictamente secuencial, sino que quizás alguno de ellos tenga que repetirse
ya sea en el transcurso de la investigación. Vamos a ver, para el proceso de análisis de datos se debe tomar en cuenta varios aspectos que son la gestión de los datos. Es esencial organizar de un modo claro las notas de campo. Bueno, los etnógrafos contemporáneos encuentran que es conveniente guardar las notas en forma de archivos informáticos porque ya lo importante es encontrar y recuperar los datos después de haberlo archivado y así se obtiene de una manera organizada. También una lectura general. Es buena idea repasar nuestras notas antes de continuar con un análisis ya más formal. También tenemos la clarificación de categorías, que se refiere a la descripción de lo que ya hemos visto en las notas y luego las vamos a clasificar entonces ya en las notas. Vamos a continuar. Ok, tenemos la presentación de los datos. Con los datos dispuestos en categorías útiles es posible resumirlos en forma de texto, tabla o figura. Aquí se sugiere que al momento de presentarlos usemos ya sea una matriz o una tabla. También tenemos el árbol jerárquico. Este diagrama muestra niveles diferentes de conceptualización. Por ejemplo, en la copa del árbol ya viene representada la información más abstracta y la base representa la menos abstracta. Hipótesis o propuestas. Estas declaraciones de relación no requieren una comprobación formal, ya como ya es en la investigación cualitativa. Bueno, podemos resumir el proceso de análisis de la siguiente manera, los siguientes pasos. Primero, organizar las notas utilizando categorías temáticas extraídas de las publicaciones. Segundo, repasar las notas y modificar las categorías según sea necesario. Clasificar los datos en las categorías modificadas. Cuarto, contar el número de entradas en cada categoría con el propósito de realizar un análisis estadístico descriptivo. Quinto, buscar patrones en los materiales de texto utilizando diversos formatos de presentación como ayuda. Por último, el análisis teórico, donde debemos de considerar los patrones a la luz de las publicaciones ya existentes y demostrar que los hallazgos se relacionan pero con las interpretaciones de otros. Muy bien, ahora vamos a darle paso a la compañera Mary Esther. Muchas gracias. Muy bien, ahora pasamos a una nota sobre el uso de ordenadores en el análisis de datos etnográficos. La poca cantidad de datos podrían manejarse manualmente y de una forma muchísimo más fácil. Es decir, se podrían visualizar los patrones de una mejor manera, pero los proyectos que generan grandes cantidades de datos pueden beneficiarse de los diversos programas informáticos que están disponibles en la actualidad, los cuales se han diseñado para ayudar en el proceso de análisis de los investigadores. En este sentido, las funciones más básicas del ordenador es proporcionar a ellos el procesamiento de encontrar, mover, reproducir y recuperar secciones de las investigaciones. Algunos programas que podrían ser de mucha ayuda para el investigador etnográfico son los siguientes. Los recuperadores de información. Estos localizan cada palabra o frase del documento. Así, al investigador se le haría muchísimo más fácil encontrar en qué página o lugar está. Los gestores de archivos de texto. Estos mejoran la función de recuperar informaciones perdidas en casos de problemas técnicos. Los de codificación y recuperación. Estos también permiten dividir el texto en secciones manejables. Los constructores de teorías basados en codificación.
los cuales permiten el desarrollo de conexiones entre conceptos codificados, dando lugar a clasificaciones. Algunas de las ventajas del análisis informático son: este es una forma de almacenamiento organizado de datos, hace mucho más sencilla la recuperación del material. La clasificación y la búsqueda en un texto se hace automáticamente y en mucho menos tiempo que se haría en el caso de ser manual. Veamos algunas de sus desventajas. Es posible que la curva para el aprendizaje de nuevos programas informáticos sean muy empinados y poco eficiente en términos de tiempo. También tienta al investigador a que les deje hacer todo el trabajo. Además, el investigador dispone de muchos programas y análisis de datos, pero no todos hacen lo mismo, por lo que se le haría mucho más difícil aprender a manejarlos y también recurre a gastar mucho más dinero. Bien, chicos, llegamos al capítulo 7, el cual está titulado Estrategias para representar datos etnográficos. Aquí encontramos el tema: la representación de datos etnográficos en la forma académica tradicional. En la redacción científica, sea cual sea su longitud, contiene por lo menos o por lo general varios elementos claves que se disponen normalmente en un orden condicional, lo cual veremos más adelante. Entonces, los elementos de redacción de una investigación científica, por así decirlo, contiene título, que es una descripción directa de la materia de la que trata el informe. No debería ser excesivamente agudo o ingenioso, aunque un informe etnográfico puede llevar en su título una cita pintoresca de algún miembro de la sociedad estudiada. También contiene resumen, que es una panorámica breve de la investigación que presentan los hallazgos más importantes y menciona los métodos mediante los cuales se recogieron y analizaron los datos, y cierra con una declaración de las implicaciones de los hallazgos principales. Al igual, contiene una introducción que orienta al lector y al oyente al estudio. Incluye una declaración que explica las preguntas de investigación principales y una panorámica general de los problemas claves que se analizarán. Por otro lado, presenta una revisión de las publicaciones. Esto examina críticamente los materiales publicados pertinentes a la investigación. Se pone especial énfasis en los estudios que tienen la relación más directa con el informe de que se está tratando. Habitualmente la revisión de publicaciones es también el lugar donde se explican y justifica el marco teórico del propio autor. Por otro lado, la revisión metodológica describe los procedimientos del autor para la recogida y el análisis de los datos. El entorno de la investigación se puede describir también con cierto detalle. Este elemento en la revisión tiene particular importancia porque en la investigación etnográfica, ya que las características del entorno serán directamente relevantes a lo que se diga que sucede allí. De igual forma, otros elementos que se pretenden o que contienen son informe de resultados o de hallazgos, vincula de alguna manera al estudio en cuestión con las preguntas de investigación planteadas en la introducción y en los problemas que surgieron a partir de la revisión de las publicaciones. Al igual que el análisis de las conclusiones, resumen los hallazgos principales, encaja la investigación en las publicaciones y propone direcciones para la investigación futura. Y vamos a decir que por último, la bibliografía, notas y los apéndices. Estos
son materiales explicativos que contemplan el cuerpo principal del texto, dependiendo de las preferencias del autor, de la revista o de las editoras del libro. Las notas pueden formar parte del texto, situarse al pie de página, es decir, debajo, o agruparse al final del capítulo. Otro aspecto importante es que en el caso de las notas nunca deben transmitir materiales de peso que pudieran figurar también en el texto. La bibliografía, por su parte, ha de incluir todas las referencias al material citado y debe seguir la forma estándar de la revista o la casa editora. Por otro lado, los materiales añadidos en el apéndice podrían incluir cuadros o tablas, también copias de documentos originales, fotografía o cualquier otro tipo de material que apoye los elementos principales del texto en el que está trabajando. Bien, chicos, esos son los elementos más importantes para la redacción de una investigación etnográfica. Por otro lado, otras formas de representación escrita de los datos etnográficos. La etnografía es una ciencia, pero a diferencia de otras, esta no es estrictamente objetiva, pues los investigadores son generalmente observadores participantes en la vida de las personas que estudian y aportan un grado de subjetividad. En este sentido, los etnógrafos tradicionalmente han sido restringidos o limitados, por lo que en años recientes han tenido que experimentar con distintas maneras de redacción etnográfica alternativa, empleando de manera gradual la literatura, para así conseguir una representación más expresiva de las experiencias vividas de las personas a las que estudian, como los relatos realistas, que se caracterizan por citas extensas, cuidadosamente editadas, procedentes de las personas a las que se ha observado o entrevistado, con la intención de ayudar al lector a oír las voces reales de las personas cuya vida se está representando. Los relatos confesionales son aquellos en los que el investigador da un paso adelante y se convierte en un personaje consagrado en su narración. Se describe el acto de realizar investigación como observación participante junto con la descripción de la comunidad sometida a estudio. La autoetnografía o narración del yo es una forma literaria híbrida en la que el investigador utiliza su propia experiencia personal como base de análisis. Las representaciones poéticas son formas de expresión típicas de la comunidad estudiada que se emplean para dar al lector un sentido de cómo esas personas ven el mundo que les rodea. El etnoteatro es la transformación de los datos en guiones de teatro o piezas de representación que pueden incluir la danza, el mimo u otras formas de representación expresiva. Y por último, la ficción, que es cualquier forma literaria en la que el entorno y las personas que fueron estudiadas en él se representen de forma ficticia. Seguimos con Más allá de la palabra escrita. El documental filmado se ha considerado desde hace mucho tiempo como una manera válida de representar los datos etnográficos, aunque la producción cinematográfica requiere un conjunto de destrezas muy especializadas que los investigadores en ciencia social a menudo no dominan. Sin embargo, los etnógrafos podrían considerar también películas expresivas de ficción, además de los documentales objetivos, de la misma forma que los escritores etnográficos alternativos han aprendido a utilizar métodos poéticos y otros medios literarios de ficción que van más allá de las imágenes en ocasiones estériles típicas de la redacción científica. Otras formas no escritas de representación está la película de ficción, el texto e imágenes en la red y el museo u otras muestras visuales. Es preciso destacar que hay puntos claves
dentro de estos temas. El primero es que los datos etnográficos que se recogen y analicen, lógicamente se deben representar de modo que transmitan la información a alguna audiencia escogida, o sea que tenga un destinatario. Segundo, la forma estándar de representación es la obra académica escrita, ya sea libro, monografía, artículo de revista, ponencia leída en una reunión profesional, entre otros que ya como profesionales de lengua conocemos. Bueno chicos, llegamos al final de este video, luego de haber expuesto y que ustedes conocieran todos esos elementos concernientes al análisis de datos etnográficos y las estrategias para representarlos. Podemos decir que ya están familiarizados con una investigación etnográfica y que cuando tengan que realizarla van a saber cómo explicar, presentar, analizar y transmitir todos esos aspectos que debe de tener este y otros tipos de investigación. Esperamos que les haya sido de gran ayuda este video tutorial y nos vemos en un próximo video de Conociendo sobre la investigación. ¡Chao, chao!